Un caballo apareció en el pueblo con cicatrices y el niño escuchó su lamento. El pueblo del viento roto se acurrucaba en una concavidad olvidada de las montañas, envuelto perpetuamente por una neblina densa que no era fría, sino pesada, una manta húmeda que sofocaba el sonido y disolvía los contornos del pasado. Sus casas de piedra antigua, techos de pizarra oscura y ventanales diminutos ofrecían una imagen de quietud inmutable, un lugar donde los chismes eran la única moneda de curso legal y la verdad se enterraba tan profundamente como los cimientos de sus estructuras más viejas. La atmósfera era de una paz impuesta, una fachada pulcra bajo la cual la vigilancia era la norma, no la excepción. Los habitantes de Viento Roto vivían bajo la presión de las apariencias, y cualquier elemento discordante era rápidamente reabsorbido o eliminado. La mañana en que el caballo apareció, la rutina inquebrantable del pueblo se fracturó con un crujido audible. El animal no llegó trotando, sino arrastrándose, un espectro de color bayo descolorido que se detuvo justo en la plaza central, junto al obelisco erosionado dedicado a héroes ya olvidados. No era la presencia de un animal vagabundo lo que detenía a los pocos madrugadores. Era su estado. El caballo estaba exhausto. Sus músculos temblaban bajo una piel pegada a los huesos, pero lo que realmente cortaba el aliento eran las cicatrices. No eran las marcas accidentales del alambre de púas o los roces de un aparejo viejo. Eran incisiones meticulosas, algunas ya parcialmente curadas, otras frescas y rojas, dispuestas en patrones geométricos complejos sobre su flanco y patas. Parecían menos heridas y más un lenguaje cifrado, una firma de dolor. Mateo, un niño de 10 años, conocido por su silencio inquietante y su sensibilidad inusual ante el sufrimiento ajeno, fue el primero en acercarse, ignorando las advertencias veladas de su abuela. Mientras los adultos veían vandalismo, crueldad rural o simplemente un animal perdido, Mateo percibió algo más profundo. Apoyó su oído contra el costado tembloroso del vallo y en el silencio opresivo de la plaza escuchó lo que la razón de los adultos negaba. Un lamento sordo, no un relincho físico, sino una resonancia de injusticia, el eco de una traición muda. El animal no solo había sido herido, había sido un testigo silenciado o un mensajero forzado. La policía local, más habituada a resolver disputas de tierras que a descifrar actos de malicia premeditada, se apresuró a catalogar el incidente como abuso animal con agravantes estéticos, sugiriendo que algún forastero o un adolescente aburrido había decidido experimentar con la crueldad, pero la precisión casi quirúrgica de las marcas desmentía la aleatoriedad. Las heridas eran intencionales, simbólicas. La falta de rastros de lucha o de sangre abundante en la ruta de llegada del caballo sugería que el acto había ocurrido lejos y que el animal había sido liberado con el único propósito de llegar a Viento Roto, llevando su secreto a cuestas. Este expediente inusual fue lo que forzó la intervención del inspector Elías Cárdenas. Cárdenas, un hombre de 30 y tantos años, con una reputación forjada en la lógica implacable y el escepticismo ante lo emocional, fue enviado desde la capital. Él no creía en lamentaciones fantasmales ni en mensajes crípticos de animales, pero sí creía en la maldad meticulosa. Su mundo ordinario era el de los documentos apilados y los interrogatorios fríos. Sin embargo, Viento Roto y su neblina le presentaron un enigma que desafiaba sus códigos. Al entrar en el pueblo, no buscó al caballo, sino a la reacción de la gente. Lo que encontró fue una pared de miradas furtivas y silencios cultivados, una comunidad que ya había decidido colectivamente cómo interpretar la verdad antes de que él pudiera siquiera formular una pregunta. Sabía entonces que el caso del caballo no era un incidente aislado, sino el tenue hilo de seda
que lo guiaría hacia una vasta red de mentiras y viejas cuentas pendientes, donde la justicia había sido sacrificada mucho antes de que el bayo herido encontrara su camino hasta la plaza central. Este animal, que Mateo bautizó Silencio, era el heraldo de una verdad que el pueblo se había esforzado durante años en dejar pudrir bajo la tierra. 609 palabras. Round 1. Initial Planning. Genre. Theme. Setting. Character Definition. Genre. Misterio suspenso. Suspense Mystery. Central Themes. La justicia corrompida, la decepción sistémica, la verdad como carga, simbolizada por el caballo, el precio del silencio. Setting, refined. Pueblo del viento roto. A small, wealthy, secluded agricultural community, perhaps known for breeding fine livestock or specialized crops, where the powerful elite maintain control through social pressure and suppression of scandal. The atmosphere is visually serene, but emotionally toxic. Main investigator, Inspector Elias Cardenas. Logical, outsider, highly observant of non-verbal cues. He mistrusts emotion, but the nature of this case, the symbolic cruelty, challenges his detachment. The catalyst witness, Mateo. The child who perceives the emotional resonance of the crime, providing the initial symbolic clue. Antagonist, the culprit system, not a singular brute, but a figure embedded within the town's elite structure, using manipulation and deep-seated local influence to cover dark deeds. Round 2, character development, suspects and antagonist blueprint, antagonist concept, Don Patricio Vera. The patriarch of the most influential family, controlling the local council and the primary economic engine. A renowned equine breeding estate. He projects absolute respectability and piety. His motive relates to maintaining legacy and covering a fundamental flaw, crime, tied to the origin of the horse's lineage or status. Suspect 1, Isabel Herrera, a veterinarian in the village, fiercely dedicated to animal welfare, but harbors resentment towards the Vera family for past grievances related to professional ethics. She has the knowledge of anatomy to understand the wounds, making her potentially a symbolic avenger or a meticulous culprit. Suspect 2, Ricardo El Mudo Gomez, the stable hand at the Vera estate. Silent, marginalized, deeply connected to the horses. He is seen by the town as simple, potentially violent, making him an easy scapegoat. He witnessed something horrific. The victim, indirect. The horse, Silencio, represents a specific truth about the Vera estate's operations, perhaps a lie about lineage, quality, or a recent disappearance. The scars mark the rejection or destruction of that truth. Round 3. Detailed setting and atmosphere enhancement. Viento Roto detail. The town is structured around a central, immaculate stone square. The houses of the elite sit on the higher ground, overlooking the poorer community. The sound of wind, always present, carries murmurs and echoes, reinforcing the idea that secrets travel even if people won't speak. Atmosphere. Use sensory details related to dampness, old wood smoke, and the heavy smell of manure and damp earth, contrasting with the sharp, metallic smell of disinfectant used at the Vera estate, a scent of forced cleanliness. Round 4, establishing the clues and red herrings. Clue 1, initial, the geometric scars on the horse, symbolic, deliberate, tied to a specific system or marking. Clue 2, physical, tiny, almost invisible traces of a specialized, rare sedative found in the horse's mane, indicates professional controlled handling. Clue 3, witness testimony, indirect. Mateo's persistent description of the lamento as a specific, repeated pattern, like a rhythm or a code. Red herring 1, the easy accusation against Ricardo El Mudo Gomez. He was seen near the stable acting agitated the night before. Red herring 2, the history of conflict between Isabel Herrera and Don Patricio, suggesting a vendetta of passion, distracting from the financial motive.
Round 5. Hero's Journey. Integration into the plot structure. Ordinary world. Cardenas's life of pure logic in the city. Call to adventure. The file detailing the geometrically scarred horse in Viento Roto. Refusal, internal initial skepticism. Cardenas's initial dismissal of the symbolic nature of the crime. He tries to make it purely logical. Meeting the mentor, Matteo. Though a child, his pure observation serves as the unconventional guide, forcing Cardenas to look beyond procedure. Crossing the threshold, Cardenas's decision to treat the horse as the key witness, ignoring the dismissive town elders. Round 6. Main plot construction. Outline. 1. Enigma. Arrival. Cardenas establishes the scene, interviews the local police who are eager to close the case, studies the horse's wounds forensically. 2. Investigation. Discovery. Cardenas focuses on the Vera estate, the most likely origin, finds the specialized sedative traces. Pressure mounts from Don Patrizio Vera to leave. 3. Suspects. Pressure cooker. Interrogation, observation of Isabel, Ricardo, and Vera. Ricardo is cooperative but terrified, revealing he saw a hidden transaction, not the injury itself. Isabel provides technical details about breeding lines that shed light on a possible fraud. 4. Twist. Revelation of fraud. The scars match a proprietary branding system used decades ago for culling inferior lineage, suggesting the horse, Silencio, was an illegal, high-value animal meant to be eliminated or hidden, connected to an old fraud. 5. Confrontation. The vault. Cardenas confronts Don Patricio with the evidence of lineage fraud and the sedative. Don Patricio defends his family's honor, revealing the scars were not inflicted by him, but by his troubled son, Leandro, to protect the animal and expose the family's secret before vanishing. 6. Revelation. The true perpetrator and motive. Leandro Vera, the troubled son, used the horse to send a message about his father's crimes, but disappeared. The true act of cruelty, the silencing disappearance of Leandro, is linked to Don Patricio's associate, who controlled the immediate cleanup, the disappearance of the son, making the horse the sole witness. 7. Resolution, justice and echoes. Cardenas secures the evidence against Don Patricio's network of deception, realizing the horse's lament was for its former companion, Leandro, and the buried truth. Round 7. Subplot integration. Subplot, the history of rivalry between the Vera family and another old family, perhaps the family of Isabel Herrera. This rivalry fuels Isabel's willingness to help Cardenas expose the lineage fraud, complicating her motive. Is she seeking justice or revenge? Round 8. Turning points and climax. Planning. Turning point. 1. Discovering the sedative and linking it to high-end veterinary supplies accessible only to the Vera estate. This shifts the focus from a local act of malice to institutionalized cover-up. Climax. Confrontation. The intense, non-dialogue scene where Cardenas presents the detailed forensic evidence to Don Patricio in the pristine environment of his stable office, forcing the patriarch to crack the veneer of control. The final revelation occurs through physical evidence, a hidden journal or ledger. Round 9, clues and red herrings. Strategic placement. Red herring focus. Ensure Ricardo El Mudo appears incredibly guilty based on his emotional state and prior minor incidents, but his actions are revealed to be protective. He was trying to tend the wounds, not inflict them. Clue reinforcement. The unique pattern of the scars must eventually be traced back to an archaic branding iron, confirming the deep, historical nature of the fraud. Round 10, cohesion. Check for plot flow. The movement must be seamless. Horse arrival, Cardenas arrival, initial skepticism, forensic focus on the estate, emotional confrontation with suspects, discovery of historical fraud, the son's role as the intermediary, final exposure of the patriarch's complicity. The child Matteo must remain the emotional compass.
Rounds 11-25 involve detailed elaboration of the parts, ensuring strict adherence to the no dialogue, third-person ESMX format, and maintaining the suspense narrative. Self-correction during elaboration must ensure Cardenas's deductions are clearly observational, procedural, replacing typical dialogue exchanges with visual descriptions of evidence gathering and character reactions. Part 1. The Enigma, completed in the introduction above. Part 2. The Investigation, the Calling. Focus on evidence gathering, setting the scene at the Vera estate, and Cardenas's initial skepticism being broken by the evidence. Part 3. The Suspects, Trials of Faith, detailed observation of Isabel and Ricardo, establishment of their conflicting motives and hidden information. Part 4. The Twist, Turning Point, discovery of the lineage fraud, linking the scars to historical culling practices, shifting the motive from simple cruelty to systemic deception. Part 5. The Confrontation, the Test. Cardenas presses Don Patricio, revealing the sedative evidence and the pattern matching. Part 6. The Revelation, the Ordeal, Reward. Don Patricio reveals the son's involvement, and Cardenas finds the definitive evidence, the ledger, exposing the true depths of the crime and the disappearance of the son. Part 7. The Resolution, Transcendent Conclusion, Closure, Reflection on Justice, and the symbolic return of the truth to Viento Roto. The following rounds will focus on translating the plot into continuous, high-quality ESMX narrative, adhering to all constraints, ensuring the required total word count. Proceeding with the script generation. La llegada del inspector Cárdenas a Pueblo del Viento Roto se sintió como una interrupción violenta en un sueño colectivo. A diferencia de los urbanistas que llegaban con ruido y prisa, Cárdenas trajo consigo una calma glacial, una meticulosidad que resultaba más perturbadora que cualquier alboroto. Su primer acto no fue interrogar a la gente, sino a la escena. Estudió al caballo. Silencio, ahora estabilizado bajo el cuidado reacio de la veterinaria local, Isabel Herrera. Las cicatrices eran su foco. Las examinó con una cámara forense que capturaba cada micrón de piel dañada. Las marcas, profundas pero limpias, no eran aleatorias. Algunas formaban ángulos que recordaban símbolos arcaicos de marcaje, mientras que otras parecían simplemente cruces, rechazos. La policía local, representada por un cabo fatigado llamado Néstor, había concluido que el autor era probablemente un mozo con cuentas pendientes y acceso a herramientas de ganadería. Cárdenas, sin embargo, vio la negación en los ojos del cabo Néstor. Veía el miedo a escarbar bajo la superficie lisa del pueblo. La investigación de Cárdenas comenzó en el suelo, literalmente. Siguió la ruta del caballo desde la plaza hacia las afueras. El rastro era tenue, apenas roto por la pisada coja del animal. Lo crucial no fue lo que encontró, sino lo que no encontró. No había charcos de sangre que indicaran que las heridas se hicieron mientras el caballo se movía. El daño fue infligido en un lugar estático. Cárdenas encontró, adheridas a unos pocos pelos de la crin de silencio, micropartículas que, según sus pruebas preliminares de campo, eran residuos de un sedante de uso veterinario avanzado, muy específico y costoso. Esto descartaba al mozo aburrido y apuntaba hacia la precisión y los recursos de un profesional. El camino inevitable conducía a la finca más próspera y hermética del valle, la hacienda El Retiro, propiedad de don Patricio Vera, un rancho de cría de caballos pura sangre de renombre nacional. La familia Vera era el eje económico y social de Viento Roto. Sus caballos eran su orgullo y su linaje, su leyenda. Visitar El Retiro era cruzar el umbral hacia el verdadero núcleo de la élite del pueblo. Al llegar, Cárdenas se encontró con una pulcritud obsesiva. Los establos estaban inmaculados, la madera lustrosa, el aire purificado, un contraste violento con el barro y la miseria moral que Cárdenas sospechaba.
Don Patricio Vera, un hombre de 70 años con una postura militar y una cortesía seca, lo recibió en su oficina forrada de cuero y trofeos. La presencia del inspector era una afrenta directa a su reputación. Don Patricio ofreció cooperación superficial, deslizando sutilmente que la presencia de silencio en la plaza era probablemente un intento de desprestigiar su negocio, obra de algún competidor envidioso. Cárdenas observó las manos de don Patricio limpias y firmes mientras escuchaba su monólogo sobre la integridad. Luego, el inspector se concentró en los detalles. Los sistemas de seguridad de la hacienda, notoriamente robustos, no mostraban signos de violación. Esto sugería que el caballo salió desde adentro, facilitado por alguien con acceso autorizado, o que la historia de don Patricio sobre un atacante externo era una mentira conveniente. Mientras Cárdenas inspeccionaba el área de almacenamiento de medicamentos en la hacienda, bajo la vigilancia tensa de un capataz, notó que el inventario de sedantes era riguroso, excepto por una discreta caja de un potente tranquilizante, el mismo tipo de residuo encontrado en silencio que mostraba una discrepancia en el registro de salida reciente. Se había utilizado una dosis significativa sin documentación adecuada. El capataz intentó desviar la atención hacia un robo menor, pero Cárdenas ignoró la distracción. La evidencia gritaba. El caballo había sido sedado en el retiro y luego marcado. La verdad no solo provenía de la hacienda, sino que estaba siendo encubierta por la misma figura de autoridad que ofrecía su ayuda. El llamado a la aventura de Cárdenas ya no era solo resolver un caso de crueldad. Era perforar el escudo de decepción de una familia intocable. El lamento del niño Mateo ahora parecía menos una fantasía y más una advertencia visceral sobre el dolor incrustado en la propia tierra de Viento Roto. La fase de investigación se endureció, pasando de la recopilación de objetos a la disección de personalidades. Cárdenas sabía que las personas que viven bajo el escrutinio social más intenso son las que tienen más que ocultar. Su enfoque se centró en los satélites de la órbita Vera, aquellos que manejaban el día a día y que por ende podrían haber visto el incidente o ser cómplices involuntarios. La primera en ser examinada fue Isabel Herrera, la veterinaria. Ella mantenía silencio en un establo comunal, aplicando ungüentos y vendajes con una frialdad profesional que apenas ocultaba una intensa indignación. Isabel era de Viento Roto, pero no de la clase alta. Su familia había perdido tierras en disputas con los Vera hace décadas. Su conocimiento de los caballos de El Retiro era enciclopédico. Cárdenas notó su obsesión con el patrón de las cicatrices. Ella explicó que los cortes seguían la musculatura profunda, una técnica utilizada para el marcaje, pero con una crueldad innecesaria. Ella proveyó un dato crucial. Don Patricio tenía un historial de ser despiadado con la pureza del linaje. Cualquier defecto real o percibido se eliminaba de manera radical. Su resentimiento, sin embargo, era un arma de doble filo. Podía ser una fuente de verdad o la fuente de un intento de venganza. Cárdenas percibía en ella la satisfacción de ver la fachada de Vera resquebrajarse. El segundo satélite era Ricardo Gómez, el mudo, el mozo de cuadra del Retiro. Un hombre de 30 y tantos, cuya sordera parcial y naturaleza reservada lo habían convertido en el chivo expiatorio predilecto del pueblo. Ricardo no podía hablar con fluidez, pero su cuerpo era un mapa de ansiedad palpable. Cárdenas se comunicó con él mediante gestos y dibujos sencillos, enfocándose en la noche en que Silencio desapareció. Ricardo dibujó el establo y luego, con trazos temblorosos, dibujó una silueta oscura manejando la caja del sedante. Pero no era la de don Patricio, sino la de un hombre más joven, delgado. Ricardo había actuado de forma protectora después de que el caballo fue liberado, no antes.
Él había intentado limpiar y sanar a Silencio antes de que el caballo se alejara. Su agitación esa mañana, que el pueblo interpretó como culpa, era en realidad desesperación. Ricardo era una víctima colateral, un testigo intimidado que temía al verdadero poder en la sombra. Cárdenas regresó a don Patricio, esta vez sin preguntar por el incidente, sino por la historia de los caballos del Retiro. Don Patricio se jactaba de la pureza de su linaje, remontándose a una yegua fundadora de una estirpe legendaria. Cárdenas pasó horas en la biblioteca de la hacienda examinando viejos registros de cría. Encontró un vacío de 20 años, un período en que los registros eran misteriosamente vagos. Fue Mateo, el niño, quien inadvertidamente proporcionó la pieza faltante. Cárdenas lo encontró junto a Silencio, trazando las cicatrices con un dedo. Mateo no las veía como heridas, sino como un mapa. Dibujó una de las marcas geométricas y luego la replicó en un viejo recorte de periódico que su abuela usaba para envolver pescado. El recorte mostraba una foto descolorida del bisabuelo de don Patricio anunciando un sistema de marcaje para el descarte de 1935 usado para señalar a los potros que portaban defectos genéticos recesivos, asegurando así la pureza de la línea principal. El sistema había sido abandonado por su crueldad y la marca específica correspondía exactamente al patrón más profundo en Silencio. Cárdenas sintió un escalofrío de comprensión. Silencio no era un caballo perdido. Era una prueba viviente de un fraude genético masivo. El linaje del Retiro no era puro. El bisabuelo había encubierto los defectos y don Patricio había continuado la farsa. Silencio era un portador genético de ese defecto, un ejemplar que, si se revelaba, destruiría la reputación de décadas y el valor multimillonario de la hacienda. Las cicatrices no eran un acto de malicia aleatorio, sino un intento de devolver el caballo a la oscuridad de donde había salido, un intento brutal de aplicar una práctica de descarte de la vieja guardia sobre una verdad que se había manifestado. El descubrimiento del sistema de marcaje lo cambió todo. El crimen no era la crueldad, sino la desesperación por mantener un secreto financiero. Cárdenas dedujo que el caballo fue sedado para ser llevado a un lugar distante para ser sacrificado y su existencia negada. El responsable del marcaje, sin embargo, no fue don Patricio. La persona que infligió el dolor lo hizo con conocimiento del código antiguo, pero lo hizo de forma imperfecta, añadiendo los cortes superficiales y simbólicos. Esta persona no quería ocultar al caballo, quería que fuera encontrado y que el secreto se revelara. El delgado hombre dibujado por Ricardo, el mozo de cuadra, tomó un enfoque más nítido en la mente de Cárdenas. No era un capataz, era Leandro Vera, el hijo mayor de don Patricio, conocido por su temperamento inestable y su rechazo al legado familiar, un joven que había desaparecido del pueblo hace 3 semanas, justo antes de que Silencio apareciera. Cárdenas entendió la secuencia. Leandro, asqueado por el fraude de su padre y la crueldad inherente a la estirpe, había sedado al caballo, le había infligido las marcas del descarte para que sirvieran de mensaje cifrado, y lo había soltado en la ruta al pueblo, exponiendo la mentira de la familia. Pero si Leandro era el autor del mensaje, ¿por qué había desaparecido? Cárdenas regresó a El Retiro no buscando al culpable del marcaje, sino al culpable de la desaparición de Leandro. Don Patricio lo recibió con mayor hostilidad, presintiendo que el inspector ya no estaba investigando a un animal, sino a su propia sangre. Cárdenas no usó palabras para confrontar a don Patricio, sino un dibujo. Colocó sobre el escritorio una copia ampliada del patrón de marcaje de 1935, junto a la foto forense de la cicatriz de Silencio. Luego, colocó el dibujo de Ricardo, la figura delgada llevando la caja del sedante. La reacción de don Patricio fue física.
Su cara, rígida hasta entonces, se descompuso en una máscara de dolor y rabia contenida. El hombre no podía mentir sobre la historia de 1935. La marca era un fantasma de su propio pasado. El orgullo de la pureza se había desvanecido. Cárdenas, sin pronunciar una sola acusación, señaló el inventario del sedante y luego a la ausencia de Leandro. La conexión era ineludible. Leandro usó el caballo para enviar un mensaje de denuncia. El acto de Leandro había puesto en peligro el imperio de su padre. Don Patricio, incapaz de mantener la fachada, se limitó a señalar un pequeño cofre de seguridad escondido detrás de un retrato de su propia yegua fundadora. Dentro, Cárdenas encontró un diario y un ledger. El diario, escrito por Leandro, detallaba su plan: exponer el fraude genético de la hacienda usando el código de descarte de 1935, forzando a su padre a enfrentar la verdad. Leandro había liberado a Silencio y luego, temiendo la reacción violenta de su padre, había planeado huir para siempre. El ledger, sin embargo, reveló el verdadero horror. No fue Don Patricio quien orquestó la desaparición de su hijo. El ledger detallaba transacciones oscuras entre Don Patricio y su socio de negocios, el administrador financiero de la hacienda, un hombre llamado Sergio Rojas, que manejaba las cuentas internacionales y los movimientos ilícitos de efectivo. Rojas había invertido demasiado en el mito de la pureza para permitir que Leandro lo destruyera. Rojas había descubierto el plan de Leandro. Mientras Don Patricio lidiaba con la vergüenza y el escándalo inminente de Silencio en la plaza, Rojas, actuando para proteger su inversión criminal, se había encargado de la limpieza final para evitar que el hijo regresara con más pruebas. Rojas había interceptado a Leandro en su huida y su desaparición, de la que Don Patricio solo conocía los indicios, se confirmó en la última página del ledger con una sola anotación críptica: Ramos, liquidación de activos peligrosos. Ramos era el alias de un conocido ejecutor. El lamento de Silencio, el bayo con cicatrices, no había sido solo por su propio dolor. Había sido el grito mudo por Leandro, el hijo que había intentado hacer justicia y había sido silenciado por la avaricia. El caballo, con su cuerpo marcado, había sido el único testigo que Rojas no pudo acallar. Cárdenas ordenó la detención inmediata de Sergio Rojas, utilizando la evidencia del ledger y la pista del ejecutor para establecer la ruta de escape y el probable lugar del crimen. La red se cerraba rápidamente, no por la confesión de Don Patricio, sino por el rastro financiero que Rojas había dejado meticulosamente, confiando en que el enfoque policial nunca iría más allá de un caso de abuso animal. Don Patricio Vera quedó destruido, no por la pérdida de su dinero, sino por la verdad de que su propia avaricia y el manto de mentiras que había tejido habían devorado a su hijo. La fachada de Viento Roto se desmoronó. Cárdenas abandonó el retiro con el ledger en mano. Al pasar junto a los establos, se detuvo brevemente. Ricardo el Mudo Gómez estaba acariciando la nariz de Silencio, ahora con vendajes más firmes y un aspecto menos fantasmal. Ricardo no sonreía, pero su postura mostraba una liberación. La verdad, aunque dolorosa, había roto su silencio también. La revelación del fraude genético y el posterior asesinato desmanteló la estructura de poder en Viento Roto. Las familias que habían mirado hacia otro lado durante décadas se vieron obligadas a enfrentar la podredumbre incrustada. El nombre de Vera, antes sinónimo de excelencia, ahora era sinónimo de engaño y crimen. El inspector Cárdenas no se detuvo para el triunfo. Su trabajo no era el de consolar, sino el de ordenar la verdad. Había llegado a Viento Roto esperando encontrar una simple maldad humana y había encontrado algo más complejo: la maldad institucionalizada, heredada y protegida por la complacencia social. El caso del caballo, Silencio,
se archivó no como abuso animal, sino como asesinato y encubrimiento, con la clave del misterio cifrada en patrones de dolor ancestral. Antes de subir al coche que lo llevaría de vuelta a la ciudad y a la lógica fría de sus expedientes, Cárdenas pasó por la plaza. Mateo estaba allí, de pie junto al obelisco. El niño no dijo nada, solo señaló al caballo, que pastaba tranquilamente en el prado temporal que le habían habilitado. El lamento había cesado. Cárdenas se permitió una sola deducción no forense. El niño había escuchado la verdad, pero la había interpretado como tristeza. La justicia había llegado a viento roto, impulsada por un animal marcado que cargaba un secreto que la élite local había intentado eliminar. El caballo, Silencio, no regresó con el elixir, sino con la prueba de que, incluso en el más profundo de los silencios, la verdad encuentra una forma de ser escuchada, especialmente por aquellos con oídos dispuestos a escuchar más allá del ruido superficial. Viento Roto, por primera vez en décadas, respiraba un aire que no estaba completamente contaminado por la mentira, un aire frío y prometedor de un futuro sin fachadas. Cárdenas se fue, dejando atrás no solo el caso resuelto, sino también la realización de que la lógica más profunda a veces reside en la empatía hacia el testigo más vulnerable. No obstante, la resolución penal solo fue el prólogo para el verdadero proceso que se cernía sobre Pueblo del Viento Roto, el desmantelamiento de su crónica de complacencia, la caída de la familia hegemónica cimentada en pilares de fraude histórico, desencadenó una avalancha de desconfianza y un desvelo moral. La comunidad, que por generaciones había priorizado la estabilidad y el silencio sobre la ética, se vio forzada a confrontar el espectro del precio que habían pagado por esa falsa paz. La verdad no solo había liberado a un inocente del escrutinio policial, sino que había desatado una tormenta cívica largamente reprimida. Por otra parte, la experiencia dejó una impronta indeleble en el rigor cartesiano del inspector Cárdenas. Aunque su naturaleza continuaba anclada en la prueba irrefutable, el episodio en las montañas había inoculado en su metodología un sutil matiz emotivo. El lamento, percibido por el niño, se transformó para él en un nuevo tipo de dato forense, el eco de la injusticia. Cárdenas comprendió que los crímenes que desafían la lógica a menudo arrojan sus primeras sombras en la periferia de la percepción. En retrospectiva, el factor humano, aquel que él siempre había intentado purgar de sus expedientes, se reveló como el catalizador necesario para iniciar la cadena de la deducción. Su paradigma investigativo evolucionó. Ahora sabía que para hallar la evidencia tangible, primero debía rastrear la resonancia del dolor. De igual modo, el ejemplar equino, Silencio, se erigió en un tótem involuntario de la vigilancia. Su figura, rehabilitada pero permanentemente marcada, permaneció en la memoria colectiva como un recordatorio palpable de que los secretos de Viento Roto podían manifestarse de las maneras más extrañas y dolorosas. El animal se convirtió en un espejo incómodo para los habitantes. Al verlo en el pasto, muchos recordaban las décadas en las que habían optado por ignorar las pequeñas señales de corrupción a cambio de beneficios o simplemente tranquilidad. La presencia del caballo sancionaba el fracaso de la comunidad al no proteger su propia integridad. Consecuentemente, la jerarquía social padeció un súbito vacío. El control que don Patricio había ejercido, basado en el miedo reverencial y la impecabilidad superficial, se disolvió como la niebla matutina ante el sol. La lucha por el poder económico y político se volvió palpable, y Cárdenas predijo, antes de partir, que Viento Roto no encontraría la serenidad de inmediato.
La arquitectura del engaño había colapsado y el proceso de construcción de una nueva estructura basada en la transparencia sería inevitablemente caótico y plagado de conflictos menores que antes se sofocaban con facilidad. El equilibrio precario que existía se había roto permanentemente, dando paso a una fragilidad institucional que requeriría años de saneamiento. La verdadera redención del pueblo no residía en el castigo de los culpables, sino en la valentía de enfrentar el motivo que permitió que la maldad se arraigara. El mensaje final, grabado en la psique de la comunidad, era claro. La verdad, aunque lenta e incómoda, poseía una fuerza geológica. Podía ser enterrada por generaciones, pero siempre emergería, movida por la presión interna de la conciencia o el dolor de un testigo silenciado. La neblina perpetua que envolvía Viento Roto comenzó a sentirse menos como un refugio y más como un símbolo de la oscuridad que habían elegido tolerar. Ahora, el pueblo tenía la oportunidad de disipar esa bruma, no con una limpieza superficial, sino con una luz ética genuina. A partir de este nuevo panorama, la figura de Mateo adquirió una dimensión diferente dentro del tejido social. Ya no era simplemente el niño inusual que había escuchado un eco, sino el primer indicador de que la resistencia a la hipocresía en Viento Roto se manifestaría a través de canales no convencionales. La comunidad empezó a verlo con una mezcla de respeto supersticioso y cautela, entendiendo intuitivamente que su sensibilidad había actuado como una antena moral que los adultos, ensimismados en la conveniencia, habían atrofiado deliberadamente. Su rol trascendió el de mero testigo para convertirse en el custodio silencioso de la recién descubierta vulnerabilidad del pueblo ante la verdad, un recordatorio viviente de que la inocencia a menudo posee una percepción más aguda que la experiencia manchada. Adicionalmente, la caída de los Vera generó una reconfiguración inesperada de las alianzas económicas. Las familias que antes se mantenían a distancia, por temor o por envidia controlada, ahora competían abiertamente por llenar el vacío de poder. Esta lucha, lejos de ser puramente mercantil, se convirtió en un campo de batalla para la legitimación moral. Quienes buscaban ascender, paradójicamente, lo hacían proclamando una ética corporativa que los Vera nunca practicaron, aunque la base de su riqueza seguía siendo la misma tierra y los mismos secretos. Observamos entonces una dialéctica peligrosa. La promesa de transparencia coexistiendo con la urgencia de asegurar el control absoluto. En contraste con la agitación externa, el sector agropecuario, corazón económico de la región, tuvo que implementar reformas de verificación de linaje. El fraude de los Vera no solo había sido un delito, sino un atentado contra la confianza internacional que sostenía el prestigio de la cría de caballos en el valle. La solución radicó en la adopción obligatoria de trazabilidad genética de última generación, transformando el negocio de una tradición basada en la palabra de los patriarcas a un sistema frío y codificado de ADN. Este cambio tecnológico simbolizó el abandono definitivo de la autoridad personal en favor de la evidencia molecular, marcando un cisma generacional en la gestión de la riqueza local. Por consiguiente, la labor de Isabel Herrera, la veterinaria, experimentó un crecimiento exponencial en relevancia. Su conocimiento técnico y su antigua resistencia a las prácticas de don Patricio la posicionaron como una figura clave en la transición ética del sector. Ella se transformó en la garante de la nueva pureza, no la genealógica impuesta, sino la pureza de los procedimientos. Ahora, al enfrentar la sospecha generalizada, los productores acudían a ella buscando certificar la honestidad de sus productos, reconociendo que su antigua exclusión por parte de la élite había sido, irónicamente, la fuente de su actual credibilidad inquebrantable.
La persistencia del inspector Cárdenas en desentrañar el código de las cicatrices, un acto inicialmente visto como una pedantería obsesiva, reformuló la percepción que el cuerpo policial local tenía sobre la naturaleza del crimen simbólico. El cabo Néstor y sus colegas, antes anclados en la literalidad de los hechos visibles, empezaron a entender que los delitos más graves a menudo se comunican mediante metáforas o jeroglíficos de dolor. Este cambio en la instrucción forense local representó un legado duradero de la visita de Cárdenas, incentivando a los agentes a aplicar la deducción observacional a los patrones de la vida cotidiana, buscando la narrativa oculta bajo la superficie de los incidentes aparentemente mundanos. Otro punto crucial en la transformación fue la reconsideración del exilio social. Ricardo el Mudo Gómez, antes marginado por su silencio y condición, dejó de ser percibido como un simple peón para convertirse en el epítome de la lealtad desinteresada. Su figura silenciosa, testigo fiel de la verdad y protector del caballo, se convirtió en un reproche viviente para aquellos que habían difamado su carácter. El pueblo se vio obligado a reevaluar qué voces merecían ser escuchadas y a quienes habían condenado al ostracismo por prejuicios superficiales. Su rehabilitación social, aunque discreta, significó un cambio fundamental en la estructura de valores de Viento Roto. Finalmente, la superación de la amnesia colectiva implicó un proceso doloroso de relectura histórica. Los ancianos que habían participado o tolerado el fraude de 1935 ahora sentían el peso de su complicidad. Las viejas historias de prosperidad se matizaron con el recuerdo de la crueldad intrínseca. Para que el pueblo pudiera avanzar, primero debió sanar las heridas del pasado, aceptando que su gloria había estado cimentada en la negación de la injusticia. Este reconocimiento del dolor histórico, simbolizado por la quietud de silencio, fue el verdadero punto de partida para una redención social genuina. A raíz del escándalo, surgió una demanda urgente por redefinir el concepto de lealtad dentro de Viento Roto. La adhesión ciega a la tradición familiar, que antes se consideraba virtud, ahora se desvelaba como la principal incubadora de la corrupción. Esta crisis de valores impulsó una profunda reflexión sobre las estructuras de poder informales, aquellas que operaban fuera de los estatutos municipales. Piénsese en los viejos círculos de café y las logias agrarias, donde se tomaban decisiones cruciales que afectaban la vida de todos sin supervisión. La gente comenzó a desmantelar mentalmente esos microcosmos de influencia, exigiendo que la toma de decisiones se trasladara a foros públicos, accesibles y transparentes. Desde otro ángulo, la exposición del fraude equino desató una fascinante exploración sobre la semiótica de la propiedad. Los sementales del retiro, antes símbolos de la excelencia genética, se transformaron en emblemas del engaño. Por ende, los ciudadanos empezaron a cuestionar el valor intrínseco de otros activos ostentosos de la élite, las grandes cosechas, las colecciones de arte, incluso las fachadas de sus propias casas. Si la pureza más celebrada del pueblo era una mentira elaborada, ¿qué otras verdades cosméticas se mantenían a flote por pura inercia social? La desconfianza se metastatizó del pedigrí de los caballos al certificado de autenticidad de cualquier riqueza acumulada. Conjuntamente, la experiencia colectiva evidenció un fenómeno psicológico crucial: la fatiga moral. Durante años, los habitantes habían invertido una cantidad ingente de energía emocional en ignorar o justificar los susurros de irregularidad en la hacienda Vera. Este esfuerzo constante de negación había drenado la vitalidad cívica, dejando a muchos demasiado exhaustos para actuar. Al liberarse de la carga de este secreto compartido,
Viento Roto experimentó una repentina explosión de energía reformadora, una especie de deuda de acción que se manifestaba en la participación activa en reuniones comunitarias y la fiscalización del nuevo Consejo Provisional. Construyendo sobre esto, la administración municipal tuvo que enfrentar la bancarrota moral de sus protocolos. Se hizo evidente que la policía y la oficina del registro habían operado bajo un principio de no ver lo que no debe ser visto para preservar la armonía social. Así pues, se iniciaron programas de reentrenamiento ético para los funcionarios, enfocados no solo en el cumplimiento legal, sino en la obligación moral de reportar la sospecha, incluso cuando ésta proviniera de los donantes más influyentes del pueblo. El reto consistía en sustituir la cultura del favoritismo por una rígida adhesión al debido proceso, independientemente del estatus del implicado. Además, el rol de los medios locales, antes meros reproductores de los comunicados oficiales, fue objeto de escrutinio. Los periódicos menores y las estaciones de radio del Valle se vieron obligados a defender su inacción pasada, argumentando restricciones económicas o intimidación. Ahora, ante el clamor público por la verdad sin filtros, la prensa asumió un papel de vigilancia activa, utilizando el caso de Silencio como una vara de medir para todas las futuras coberturas. Se estableció un nuevo contrato tácito con la audiencia. Reportar los hechos incómodos se convirtió en una necesidad de supervivencia editorial, y no solo en una opción heroica. Por último, considere la aplicación práctica del concepto de testigo silencioso en el futuro legal del pueblo. La inacción o el silencio ante un delito ya no se percibiría como neutralidad, sino como una forma pasiva de complicidad. Este cambio de perspectiva legal y social obligó a los ciudadanos a reevaluar sus límites personales y profesionales. Se desarrolló una conciencia aguda sobre la responsabilidad individual de la denuncia, entendiendo que el costo de romper el silencio, aunque alto inicialmente, era infinitamente menor que el precio de permitir que la injusticia prosperara bajo el manto de la cortesía social. Este fue, quizá, el aprendizaje más disruptivo de la historia del caballo marcado. Sin embargo, la transformación de Viento Roto trascendió las reformas superficiales y se ancló en la redefinición del arte de la memoria colectiva. La comunidad enfrentó el dilema de cómo registrar el incidente de Silencio no como una mancha, sino como una lección fundacional. Decidieron evitar los monumentos grandilocuentes que tienden a idealizar el sufrimiento y optaron por un método de conmemoración austero. El obelisco central de la plaza, hasta entonces dedicado a héroes de guerra abstractos, se reorientó simbólicamente. No se grabaron nuevos nombres, sino que se limpió de manera minuciosa, despojándolo de la pátina de la indiferencia histórica. Esta acción representó la purga del historial de autoengaño, un compromiso silencioso con la honestidad que se renovaría con cada festival cívico. Además, la ruptura del pacto de silencio alteró profundamente la dinámica familiar intergeneracional. Los jóvenes, armados con la verdad expuesta sobre el fraude de sus abuelos, desarrollaron una resistencia palpable hacia las narrativas históricas edulcoradas. Esto provocó fricciones domésticas significativas. Los patriarcas se vieron obligados a defender sus acciones bajo la lupa de una nueva ética exigida por sus descendientes, que no estaban dispuestos a heredar la carga de la culpa no reconocida. Imagine el cambio en las cenas de domingo, donde las historias de éxito del buen linaje de la hacienda ahora se recibían con escepticismo punzante, forzando a los mayores a abordar las décadas de compromisos morales eludidos. Por consiguiente, la economía del ocio en el pueblo experimentó una metamorfosis simbólica. Los concursos hípicos, eventos sociales de alto prestigio que cimentaban la jerarquía de los Vera, cayeron en desgracia.
fueron reemplazados por ferias de productos locales sostenibles y certificadamente éticos. Este giro demostró que la comunidad estaba dispuesta a sacrificar el lujo y el lustre asociados al prestigio fraudulento a cambio de una legitimidad modesta pero incuestionable. La preferencia por la autenticidad sobre la ostentación se convirtió en un distintivo cultural, marcando un repudio activo a la vacuidad superficial que había caracterizado a la élite. Aunado a esto, se estableció un protocolo comunitario innovador para la recepción de forasteros o nuevos residentes. Si antes la entrada a viento roto estaba determinada por la aprobación tácita de las familias influyentes, ahora se priorizaba la evaluación de la historia profesional y las credenciales éticas de los aspirantes. El pueblo buscaba activamente individuos que pudieran aportar capital social basado en la integridad y no solo en la solvencia económica. Este filtro social riguroso actuó como un mecanismo de autodefensa contra la infiltración de cualquier actor que pudiera intentar restaurar el antiguo sistema de cofradía y secreto, de modo que la arquitectura física del pueblo también reflejó el cambio. Las mansiones de piedra oscura, símbolo de la solidez inmutable de la clase alta, se volvieron visualmente opresivas. En contraste, las construcciones más modestas en el valle, aquellas que albergaban a la clase trabajadora como Ricardo, ganaron una nueva dignidad estética. Los arquitectos locales comenzaron a privilegiar diseños que enfatizaban la apertura y la luz, evitando las fachadas herméticas y los altos muros perimetrales, manifestando la nueva inclinación de viento roto hacia la transparencia y la conexión vecinal. Finalmente, considere la creación de un fondo de reparación comunitaria. Este no fue financiado por impuestos, sino por la venta de los activos restantes de la hacienda El Retiro. La finalidad no era solo resarcir el daño económico, sino crear un mecanismo de inversión en educación ética y bienestar animal. El fondo garantizó que las ganancias derivadas del engaño se utilizaran para promover los valores que se habían sacrificado. De esta manera, el legado material de la mentira se transmutó en una herramienta activa para la promoción de la verdad y la vigilancia constante, asegurando que el caso del caballo marcado continuara siendo una fuerza motriz para la regeneración moral del pueblo, mucho después de que el inspector Cárdenas hubiera partido. Una consecuencia inesperada de la caída de la jerarquía tradicional fue la emergencia de un nuevo código de comunicación no verbal entre los habitantes de Viento Roto. Antes, el respeto se manifestaba mediante silencios jerárquicos y asentimientos calculados. Ahora, sin embargo, la gente aprendió a calibrar la honestidad mutua a través de la microexpresión y la postura corporal. Piense en el simple acto de un saludo en la plaza. Si la mirada de un individuo se desviaba incluso un instante, sugería la persistencia de viejos hábitos de ocultación, o peor aún, la búsqueda de una nueva ventaja indebida. Este escrutinio constante transformó las interacciones sociales en ejercicios sutiles de lectura de intención, una forma de vigilancia horizontal mucho más eficaz que cualquier protocolo policial. Asimismo, la gestión del riesgo financiero en la región se reorientó drásticamente. Los inversores externos, cautelosos ante la revelación del fraude genético, exigieron garantías que iban más allá de los balances contables. La reputación personal de los propietarios de tierras se convirtió en una métrica de crédito fundamental. Una historia familiar impecable de cumplimiento de contratos y participación cívica sin mácula valía más que la posesión de hectáreas extensas. Esta presión obligó a los nuevos líderes empresariales a cultivar una fachada de virtud pública, entendiendo que el capital de confianza, una vez perdido, era casi imposible de recuperar.
Por otra parte, la crisis ética catalizó la creación de microcomunidades de apoyo mutuo que antes no existían. Vecinos que apenas se hablaban, unidos por la necesidad de garantizar la transparencia en los proyectos locales, formaron comités de supervisión de fondos y grupos de verificación de licencias. Estas redes de solidaridad funcionaban como anticuerpos contra la posibilidad de que un nuevo clan corrupto tomara el control. El énfasis se puso en la descentralización del poder de fiscalización, asegurando que ninguna autoridad individual pudiera acumular suficiente influencia para dictar la verdad o imponer el silencio. Observemos también la evolución en el discurso político local. Los candidatos a puestos municipales ya no podían ganar adhesión con promesas vagas de prosperidad o mediante la apelación a la tradición ancestral. Ahora, el electorado exigía la presentación detallada de planes de auditoría abierta y la publicación trimestral de gastos con acceso público. La retórica se desplazó de lo ideológico a lo pragmático y verificable, demandando una contabilidad no solo de dinero, sino de responsabilidad moral. La demagogia perdió terreno frente a la probidad demostrable. Además, el impacto de la revelación se manifestó en una revitalización de las prácticas artísticas y narrativas del pueblo. Los artistas locales, liberados de la autocensura impuesta por el miedo a ofender a la élite, comenzaron a producir obras que exploraban abiertamente los temas del encubrimiento, la traición y la redención. La música folclórica adquirió tonos de lamento y denuncia, y las pinturas murales en espacios públicos representaban alegorías de la verdad emergiendo de las tinieblas. Esta catarsis cultural se convirtió en un mecanismo esencial para procesar el trauma colectivo y asegurar que el recuerdo de los hechos permaneciera vívido, evitando la cómoda tentación del olvido histórico. Finalmente, la relación de Viento Roto con el entorno natural se transformó. El valle, antes visto simplemente como el motor de su riqueza, comenzó a ser percibido como un santuario que debía ser protegido. La conciencia de que el fraude se había extendido a la manipulación genética de seres vivos impulsó movimientos ecologistas rigurosos. Se implementaron normativas estrictas para la protección de las especies endémicas y el manejo sostenible de los recursos hídricos. El compromiso con la autenticidad se extendió del pedigrí de los caballos a la pureza del ecosistema, reconociendo que la integridad de la tierra era inseparable de la integridad moral de quienes la habitaban. Esta convergencia entre la ética empresarial y la responsabilidad ambiental definió la nueva identidad progresista del pueblo. La magnitud del quiebre institucional obligó a la magistratura local a una introspección radical, extendiendo el alcance de la justicia más allá del caso particular del fraude equino. Se creó una comisión ad hoc para la revisión minuciosa de expedientes judiciales, buscando aquellos veredictos de la última década que mostraran una correlación anómala con los intereses económicos de la antigua élite terrateniente. Este ejercicio forense legal desmanteló sentencias de disputas agrarias y contratos laborales, reinstaurando derechos a pequeños propietarios y trabajadores que habían sido sistemáticamente desfavorecidos por la influencia omnipresente de los Vera. Fue un reconocimiento formal por parte del sistema de su propia ceguera autoimpuesta. Trascendiendo el ámbito legal, la pedagogía comunitaria experimentó una reestructuración profunda. A diferencia de las generaciones anteriores que aprendieron una historia local sanitizada y centrada en la prosperidad sin origen claro, las escuelas primarias implementaron módulos obligatorios de historia de la convivencia. En estas aulas, los errores recientes de Viento Roto se analizaban como estudios de caso de fracaso cívico.
enseñando a los alumnos no solo a discernir entre la ley escrita y la justicia intrínseca, sino a fomentar el disenso constructivo como un deber ciudadano desde temprana edad. Por consiguiente, el silencio no se enseñaba como prudencia, sino como un germen de futuras tiranías. De cara al exterior, la imagen pública del Valle se gestionó con una honestidad inusual para una comunidad tan orgullosa. La oficina de promoción turística, antes centrada en la opulencia de las tradiciones ecuestres, dejó de vender la narrativa de un paraíso rural intemporal. En su lugar, adoptó un enfoque de viento roto, territorio de resiliencia ética, invitando a visitantes interesados en el proceso de regeneración social. Este nuevo tipo de turismo ético buscaba capitalizar la lección aprendida, atrayendo inversiones y visitantes que valoraran la transparencia por encima del prestigio superficial. Profundizando en la psique social, se reconoció la necesidad imperante de un espacio para el luto por los años perdidos en la negación y la complicidad pasiva. A tal efecto, se instituyeron los llamados Círculos de la Franquidad, sesiones semanales de encuentro donde los vecinos compartían experiencias de cómo la presión social o la dependencia económica les impidió denunciar irregularidades. Estas reuniones funcionaban como un desfogue emocional crucial, permitiendo a la comunidad sanar el trauma de la doble vida y liberar la culpa contenida. El foco no estaba en el castigo, sino en la reintegración de aquellos que habían fallado por debilidad, no por malicia. Aunado a esto, como un contrapeso estructural a la fragilidad administrativa histórica, se fundó el Observatorio Ciudadano del Conflicto de Intereses, OCSI. Este organismo, financiado por cuotas voluntarias y dirigido por académicos y jubilados con experiencia contable, se especializó en el monitoreo preventivo de licitaciones públicas y el patrimonio de los nuevos funcionarios electos. Dotado de autoridad moral más que legal, el OCSI publicaba reportes de zonas grises, señalando transacciones o nombramientos que pudieran sugerir favoritismo, erigiéndose en un escudo de acero contra la posibilidad de nuevos enclaves de corrupción. La revalorización de la honestidad cristalizó en una filosofía de confianza condicional que permeó las interacciones cotidianas. Los vínculos vecinales se reanudaron bajo un principio de transparencia verificada. Nadie era considerado honorable por defecto, sino por el esfuerzo sostenido y demostrable de vivir abiertamente. Los préstamos entre particulares o las sociedades comerciales se formalizaron con una minuciosa documentación, incluso entre amigos de toda la vida, entendiendo que el orden riguroso en los asuntos menores era la base para evitar el colapso en los mayores. De modo que la comodidad de la presunción fue reemplazada por la exigencia constructiva de la prueba, asegurando que la vigilancia interna se mantuviera constante. Este fue, a la postre, el precio de la libertad ética de viento roto. La profunda remoción de las capas de complacencia en Pueblo del Viento Roto generó un sismo sociológico cuyos ecos resonaban mucho más allá de las cercas perimetrales de la antigua hacienda. Al hilo de los sucesos, se percibía una convergencia inevitable entre la observación minuciosa del forastero, el dolor codificado en el cuerpo de un ser vivo y la subsiguiente obligación comunitaria de deponer las armaduras del autoengaño. No se trataba ya de la mera reparación de un delito, sino de la reconstrucción del cimiento ético que, por conveniencia generacional, había sido sustituido por una costra de apariencias. La investigación, iniciada con la simple constatación de la crueldad, mutó en un exhaustivo examen forense de la conciencia colectiva. La nueva dinámica de la vigilancia horizontal y el recelo productivo configuraron un ambiente donde la confianza debía ser, por necesidad, una construcción laboriosa y constantemente verificada.
Al desvanecerse la autoridad moral, impuesta y centralizada, cada ciudadano se convirtió en una unidad de fiscalización, ejerciendo una presión capilar que se extendía a través de las transacciones más triviales y los gestos más cotidianos. Aquella neblina que caracterizaba el valle, sofocadora de la verdad, durante tanto tiempo, se disipó para revelar no un paisaje idílico, sino un terreno desigual, sembrado de la necesidad de probidad y el temor a la regresión. La luz de la transparencia, aunque bienvenida, era áspera y sin la suavidad protectora de la mentira compartida. Conceptualizando esta transformación, el pueblo transitaba de ser un mecanismo de relojería perfectamente engrasado por el disimulo a convertirse en un organismo vivo lleno de contradicciones y ruidos. La implementación de la pedagogía, de la disensión y la relectura crítica del pasado actuaban como anticuerpos sistémicos, diseñados para inocular a las generaciones futuras contra la tentación del silencio fácil. La memoria ya no era un bálsamo que borraba las ofensas, sino una herramienta incisiva que recordaba el precio exacto de cada traición. Este proceso, lejos de ser rápido, se asemejaba a la erosión lenta pero inexorable de la roca, donde los viejos hábitos se desmoronaban bajo el constante flujo de la nueva exigencia moral. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, se hace evidente que la verdadera travesía no fue la del inspector que resolvió el caso, sino la de la comunidad que eligió la ardua ruta de la responsabilidad. La cicatriz en el flanco del equino trascendió su materialidad para inscribirse como un recordatorio indeleble en la psique del pueblo. La elección final, aquella que define si la comunidad se hundirá en el cinismo o ascenderá a una autenticidad dolorosamente ganada, pendía ahora de la persistencia en estos nuevos códigos de conducta. Se había comprendido que la integridad no es un estado estático, sino una acción continua, un deber perpetuo. La transmutación de los activos de la hacienda fraudulenta en un fondo de resiliencia y la dignificación de aquellos que antes fueron marginados, como el mozo de cuadra, marcaban la pauta de una justicia que buscaba sanar más que castigar. El sistema estaba aprendiendo a redimirse de su propia complicidad histórica. Al aproximarnos al punto de cierre, la narrativa de Viento Roto se despoja de la intriga del quién y se centra en el dilema del cómo. Cómo sostener la vigilancia sin caer en la paranoia. Cómo construir una verdad sin la fácil comodidad del prejuicio. El relato se prepara para dejar atrás el análisis de las causas y enfocarse en la trascendencia de las consecuencias, en el legado que este doloroso despertar dejaría en el espíritu del valle, sellando la promesa de una vigilancia inquebrantable.